Plaza La Ceiba presenta. Pues fíjate que esta semana me parece que va a estar un poquito movida en relación con los temas relevantes de la vida política, económica y social del país por diversas circunstancias. Voy a empezar hablando de las declaraciones, por ejemplo, de la directora de la DEA, que fueron creo que el sábado, en relación a que fijó un posicionamiento muy fuerte en esta escalada de deterioro que están sufriendo las relaciones entre México y Estados Unidos, que aquí lo he comentado en otras oportunidades, y en donde la directora de la DEA, esta agencia especializada de combate al narcotráfico de Estados Unidos, que tiene convenios con muchos países, pero el más importante de sus convenios de combate al narcotráfico y seguimiento de este tipo de operaciones es con México, hizo un posicionamiento muy serio que para muchísimos tenía o tiene como dedicatoria al gobierno mexicano y al presidente. Todo en función de que hace unas semanas López Obrador tomó la decisión de disolver un grupo de colaboración que México tenía con la DEA para combate al narcotráfico. Y el argumento por el cual lo disuelve el presidente es decir, de que había el narco infiltrado a ese grupo especializado en su seguimiento y combate. Sin embargo, entiendo que por la manera que lo hizo, de la forma en que lo realizaron, no fue de la satisfacción de Estados Unidos, y el tono y las advertencias y los calificativos son muy graves. Merecen solicitarse por parte del gobierno mexicano una precisión al gobierno norteamericano, quien prácticamente está amenazando con vulnerar la soberanía del país al que alude en relación con estos temas de narcotráfico, sin precisar de quién se trata. Y esto sí es importante que México pida la precisión y la aclaración conducente, porque me parece que es una advertencia de violación de la soberanía de nuestro país o del país al que se haya referido la directora de la DEA. El otro tema se volvió ya un escándalo, como sigue siendo la cuestión de Houston, a raíz de que se dio a conocer la casa que rentaba el hijo del presidente, de el trabajo que tenía, de los ingresos que tenía, de las cantidades millonarias y el estilo de vida que acostumbra llevar en Houston cuando no tenía ni trabajo, cuando el presidente gana la elección. Es el uso de un avión de la Guardia Nacional para volar a Houston. Se dio a conocer una bitácora de vuelos a través de varios medios de comunicación, bitácoras que ya son accesibles a través de plataformas gratuitas de Internet, en donde se evidencia que este avión ha estado haciendo vuelos con demasiada frecuencia a Houston, que es donde reside el hijo del presidente, con escala para recargar combustible en Coahuila, y luego tiene como destino final Palenque, que es el lugar donde el presidente pues acostumbra descansar, donde tiene muy cerca sus propiedades los hijos de donde dicen que producen el chocolate para su fábrica de chocolates. Y en suma están haciendo una comparación de las bitácoras de vuelo, de las fechas de vuelo, de las trayectorias, para tratar de ligarlo con los días que el presidente está en Palenque, con las fechas en que los hijos viajan a México, porque se trata además del avión que el presidente, cuando no usa vuelos comerciales, es el avión que utiliza para transportarse. Entonces la Guardia Nacional salió diciendo que no era cierto, que se trataba de otro avión, confundiendo la bitácora de la que se había denunciado con otra matrícula de otro avión, y lo cual está generando nuevamente una serie de especulaciones que el gobierno no ha podido ni ha querido precisar. El otro tema es la cancelación de la reunión del presidente con los activistas ecologistas y artistas que denunciaron que el cambio del trazo en la ruta del Tren Maya en la zona de Quintana Roo pues está ocasionando un ecocidio de dimensiones impresionantes. Denunciaron la tala de miles de árboles, de daños a cenotes, de afectaciones a cuevas de ecosistemas vegetales y animales y riesgo de especies protegidas por la trayectoria que variaron del tren. Solicitaron reunirse con el presidente una vez que los había descalificado, los había insultado, particularmente agarró un pleito muy feo con Eugenio Derbez, el artista, pero aún así los invitó a reunirse a Palacio. De la lista de 11 intelectuales, ecologistas y artistas que habían suscrito el documento, solamente Derbez se negó a asistir.
pero estamos hablando de uno de 11, o sea, 10 aceptaron ir al Palacio a hablar con el presidente. Sin embargo, ayer intempestivamente cancelaron la reunión argumentando que se habían rehusado a asistir, lo cual no es cierto. Solamente Derbez fue el que se rehusó a asistir y los remitió a dialogar directamente con las comunidades defensoras del proyecto, en otro desplante de soberbia del régimen, y lo cual mete nuevamente en una dinámica de discusión mundial el problema del ecocidio que está sucediendo con el trazo del Tren Maya en Quintana Roo. El otro tema también esta semana se acumuló, pues otra vez, ahora sí, la demanda formal de Julio Scherer, el que era el consejero jurídico del presidente, casi un vicepresidente a nivel de país, una gente cercanísima a él, su hermano, como también lo llamó, en contra del fiscal Gers Manero, quien, como sabemos, ha estado envuelto en una serie de escándalos por sus acciones, por sus dichos en relación con la Fiscalía General de la República. Acaba de perder un caso muy importante en donde la Corte liberó a su cuñada, violando el proceso, denunciando la Corte una serie de irregularidades en el proceso. Acaba la Corte de resolver también que una violación del proceso en contra de Rosario Robles, una funcionaria de Peña Nieto que está detenida por el escándalo de la estafa maestra, porque le han tumbado varios asuntos del ámbito personal o privado o donde tiene intereses Gers Manero, y eso está ocasionando también una ola de críticas que se incrementan ahora porque esta es una guerra intestina, ahí no le puedes echar la culpa a los conservadores o le puedes echar la culpa a los enemigos de la 4T o le puedes echar la culpa a nadie. Es un problema interno entre gentes de Morena cercanas al presidente, quienes están ya denunciando tráfico de influencias, corrupción, utilización de recursos públicos para fines privados, manipulación de la ley, torcimiento de la legalidad. O sea, una serie de imputaciones tan graves, Ángel, que cuando uno las lee y las ve en la denuncia, uno dice que todo lo que se le ha acusado a este gobierno de irregularidades, pues se queda corto delante de lo que una gente tan cercana al presidente como fue su asesor jurídico está señalando de una de las instancias más importantes del gobierno federal. El otro problema es el de los feminicidios. Como supimos, reventó la pelota la semana pasada porque este problema sigue incrementándose y escalándose en todo el país. No hay acciones concretas del gobierno. Lo sucedido en Nuevo León con esta chica Devani Susana, que murió en condiciones muy cuestionables y que ha puesto en pie de guerra a los defensores de los derechos y seguridad de nuestras mujeres, que ya involucró a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya hay organismos mundiales metidos en el tema, donde ya se involucraron policías, organismos de investigación, gobierno federal y una serie de cosas, está ocasionando sin duda un sacudimiento de una parte de la política pública que el presidente no ha podido estabilizar, contener o dar respuesta, que es el problema contra el movimiento feminista en nuestro país. Tabasco, no se nos olvide que también está en el foco de atención por este tipo de problemas. Aquí se han denunciado desde hace muchos años este tipo de delitos y los últimos dos gobiernos, el gobierno de Núñez y este gobierno, se han negado reiteradamente a declarar las alertas correspondientes y adoptar los protocolos necesarios para controlar y evitar y aumentar la seguridad de la condición de nuestras mujeres. Tiene que seguirse insistiendo y viendo lo que está pasando, cuando veas las barbas del vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar, y en Tabasco creo que estamos en la necesidad y en la imperiosa premura del tiempo de tomar decisiones para evitar que cosas como estas que están pasando en Nuevo León pudieran pasar aquí. Y la cereza del pastel sin duda fueron las declaraciones de Donald Trump. Donald Trump ayer, que anda nuevamente en campaña, que quiere ser nuevamente presidente de Estados Unidos, hizo declaraciones que me parece que son graves, delicadas y que meten en un enorme problema al presidente, porque confirma lo que muchos hemos sostenido, que a diferencia de otros presidentes, el más obsecuente, el más agachón con Estados Unidos de los últimos años, de los últimos presidentes, ha sido Andrés Manuel López Obrador. Trump dijo ayer que en una reunión, en una ocasión se reunió con Marcelo Ebrard, porque se supone que es el canciller de quien hablaba, y que le mandó a decir a López Obrador que le puso como condición, lo hinqué, dijo, lo obligué a que aceptara poner 24,000 soldados en las fronteras para controlar la migración que llegaba a Estados Unidos,
o en su caso imponerle medidas arancelarias a las importaciones que llegaban de México. Y lo grave de esto, digo, eso no es una negociación normal que pudo haber sido manejada entre los márgenes diplomáticos. Lo grave es que Trump dijo, nunca había visto una gente tan dócil, que se entregara tan rápido, que aceptara sin condiciones todo lo que yo les había advertido. Es decir, se hincaron, dijo prácticamente. Entonces, este tipo de afirmaciones que sí son una vulneración a la soberanía, que son muy criticables en el contexto que lo dice en relación con el presidente, pues también meten una dinámica de discusión, ya que él acusa a quienes no votaron a favor de su iniciativa eléctrica de traidores a la patria, porque se ponen al servicio de empresas extranjeras. Pues aquí también cabría para el presidente la posibilidad de llamarlo traidor a la patria por haberse hincado, como dijo Donald Trump, a sus órdenes y a sus decisiones de poner 24,000 soldados, distraer recursos del gobierno para complacer al gobierno norteamericano. Una semana que se antoja complicada, pero políticamente muy interesante y que nos debe de todos tener pues con mucha atención sobre el tema. Sería mi comentario. El cual agradecemos, licenciado, que tenga usted muy buena semana, excelente mañana. Buenos días. Un abrazo. Es el licenciado Manuel Andrade Díaz y el comentario de la semana hoy lunes. Vamos.